vamos a hablar de esas personas que pasan más tiempo con nuestros hijos casi que nosotros mismos y que les enseñan cosas muy fundamentales para su futuro. Vamos a hablar de maestros. En la Semana del Día del Maestro vamos a hablar de buenos maestros, de malos maestros, de los desafíos que tiene Argentina para formar maestros de calidad. Y lo vamos a hacer con una especialista, una de las especialistas más sólidas de la Argentina, autora de trabajos de investigación sobre docencia en Argentina. Me refiero a Cecilia Veleda. Gracias, Cecilia, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. No, al contrario, gracias por la invitación. Les cuento que Cecilia Veleda es una doctora en Sociología de la Educación, graduada por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Además tiene una maestría también en Francia, realizada en Francia, en Ciencias de Educación. Es psicóloga por la UBA, es licenciada en Psicología por la UBA, y es una investigadora principal del área de educación de CIPEC. Así que es la persona con la que tenemos que hablar hoy de todos estos temas. Cecilia, te quiero proponer este escenario. Imagínate que hay un estudiante de 5º año de secundario, muy destacado, muy buen alumno, que le va bien, más o menos muy bien en matemática, en lengua, que tiene talentos para cualquiera de esas disciplinas, que podría plantearse un destino de ingeniero, de médico, de abogado, de programador, de científico, y se plantea o dentro de sus opciones analiza la idea de ser docente. ¿Qué puede tener de atractivo para un joven así ser docente en Argentina? ¿O no tiene nada? No, en realidad, en términos absolutos, la profesión docente es una profesión sumamente importante y que debería a todos interesarnos más. Y deberíamos nosotros estar generando como sociedad todas las condiciones como para que muchos estudiantes en esas condiciones deseen ser docente. Porque ser docente es tener la posibilidad durante muchos años y frente a muchos chicos de transformar vidas y en definitiva entonces de transformar el destino del país. Con lo cual, por supuesto que incentivos o interés en la docencia es un interés sumamente noble y sumamente necesario. Es decir, que de alguna manera el título de uno de tus libros con Florencia Mesadra es Apostar a la docencia. Esa apuesta a la docencia es muy vocacional y una motivación interna en la Argentina por el momento. Es decir, no hay demasiados estímulos externos que a un estudiante de secundaria con este perfil lo inviten demasiado o lo tienten demasiado para ser un docente. Sí, sí, es cierto. Es cierto también que hemos recorrido caminos positivos durante los últimos años para que lo sea cada vez más. Entre el año 2003 y el año 2014 se dio un aumento muy importante del salario docente, un 80% en términos reales, es decir, aún considerando la inflación, y eso deja una base muy buena para continuar profundizando esta dimensión de las políticas, es decir, garantizar que los docentes, digamos, si pretendemos prestigiar la profesión docente, tiene que ser una profesión mejor paga, sí, por empezar. Sí. Pero por supuesto también con otros estímulos. El incentivo económico no es el único necesario para prestigiar la docencia. De hecho, en ese lapso que señalás, el salario docente aumentó, uno podría imaginar que es un motivador importante, sin embargo, los aprendizajes de los chicos no mejoraron a lo largo de esa casi década. Así que los docentes no han hecho un trabajo destacado para lograr esa mejora. Sí, yo creo que más que poner el foco en los docentes son el producto de lo que la política educativa logra en términos de formación, en términos de condiciones laborales, sí, con lo cual, por supuesto, todos tenemos una responsabilidad individual en nuestro trabajo, pero a su vez somos el producto de ciertas condiciones. Y si no hemos logrado como país mejorar los resultados es porque tampoco se ha garantizado la formación necesaria que necesitan los docentes, si bien también hubo pasos positivos en este sentido. Durante la última década se creó el Instituto Nacional de Formación Docente, que fue un gran paso adelante en términos justamente de jerarquizar la formación y de involucrar
apoyar de manera creciente al gobierno nacional en la formación de los docentes, que luego de la transferencia de los servicios educativos durante la década del 90 había quedado en manos de las provincias. Entonces, para garantizar pisos comunes en todas las provincias de formación, es muy importante que el gobierno nacional tenga un papel preponderante en la mejora de la formación inicial de los docentes. Hoy en día un docente de primaria o de nivel inicial tiene que estar 4 años en un instituto de formación docente o más años si es un docente de secundaria y se va a formar a un instituto, en una carrera universitaria. ¿Qué falta para que eso, que mejoró en términos, antes eran 2 años para primaria o inicial, pasó a 4 años, para que eso dé un resultado concreto? Porque diríamos, el diagnóstico es, ¿tenemos buenos o malos docentes? ¿La formación es buena o mala en la Argentina? Bueno, es muy dicotómico plantearlo de esta manera. Hay, digamos, 1.000 millones de docentes en el país y es, muy fuerte plantearlo si son buenos o malos. Hay buenos y malos docentes. Y lo que está faltando en la formación es una formación más centrada en la práctica, es decir, que los docentes aprendan en esos 4 años lo que luego tienen que hacer en el aula. La formación se ha llenado de una cantidad de contenidos muy generales. Hoy los docentes quizás son mejores analistas sociales o mejores filósofos que profesionales, es decir, hay cuestiones muy básicas. Hay un estudio del propio Instituto Nacional de Formación Docente que muestra que cuestiones fundamentales como la preparación para la alfabetización inicial, es decir, la formación de los docentes para enseñar la lectoescritura, ocupa un lugar casi inexistente en la formación en la gran mayoría de los institutos de formación del país. De alguna manera es una formación de críticos de las pedagogías, pero no de practicantes efectivos de esas pedagogías. Sí. ¿Esa sería una síntesis posible? Exactamente, sí. Hay un caso que nos interesa a muchos de los especialistas y que creo que es un buen ejemplo, que es el caso de Cuba. Cuba es el país de América Latina con mejores resultados en las evaluaciones internacionales, al menos hasta las últimas evaluaciones en las que participó en la evaluación de UNESCO, donde digamos, hay un estudio hecho por Martín Carnoy, sobre el caso de Cuba en comparación con Chile y Brasil, donde él muestra que una de las grandes claves de Cuba es la formación orientada a la práctica, es decir, los estudiantes de la formación docente en Cuba tienen muchísimas más horas de práctica, es decir, van a las escuelas, trabajan en las escuelas, y además el currículum de la formación, aquello que aprenden los estudiantes, está directamente ligado digamos, tiene una alineación total con el currículum del aula, cosa que no sucede siempre en la Argentina. ¿Cuál es la idea? Aumentar la cantidad de horas efectivas en el aula, entonces, de esos docentes que se están formando. ¿Cuántas horas pasa hoy un estudiante de formación que se está formando como docente? Ese fue un gran avance también de la última década, porque uno de los planteos de la ley nacional, y hay resoluciones del Consejo Federal en este sentido, en el sentido de aumentar las horas de práctica. Con la extensión de los años de formación y la revisión de los diseños curriculares de la formación docente, se incrementó la cantidad de horas de práctica. ¿A cuántas no tengo presente en este momento la cantidad, pero en todo caso antes se hacía sobre el final de la formación, la famosa residencia, y hoy deben empezar desde el primer año de la formación. Lo que sucede es que en general la articulación con las escuelas en las cuales los estudiantes realizan las prácticas se hace de manera muy personal, depende de factores muy interpersonales. Concretamente la relación del director de ese instituto de formación docente con el director de tal escuela. No hay políticas que hayan acompañado con, por ejemplo, docentes que en la escuela sean formadores de estudiantes y que a su vez el instituto de formación tenga una relación asidua y sepa lo que ese estudiante está haciendo en esa práctica. Pero además también las escuelas en las cuales se hacen las prácticas no se seleccionan según criterios de calidad. Esas escuelas que son tan importantes para moldear la enseñanza del futuro docente deberían ser las mejores escuelas.
o quizás las escuelas que ofrecen desafíos diversos. Quiero decir, También, una escuela de chicos exactamente. de sectores vulnerables es muy diferente a una escuela Totalmente. con altos aprendizajes donde el mix de alumnos es más variado, Totalmente, ¿no? totalmente. Es interesante porque lo que planteas es, bueno, hay una responsabilidad de los institutos de formación docente y hay un instituto central a nivel nacional que está intentando de alguna manera emprolijar toda esta formación. Ahora, parece difícil en este cúmulo de institutos de formación terciaria para docentes que llegan a unos 1.300, 1.200 y pico, 1.243, según tu libro, ¿no? ¿Esto es así? Sí, 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 este es un diagnóstico que se planteó desde la década del 90 y no solamente esta situación de la enorme cantidad hay una especie de sobredimensión del sistema formador. Sí. Esta situación no solo no se ha revertido, sino que ha continuado aumentando la cantidad de instituciones de formación en un 40% entre el 96 y el 2012, por ejemplo. 40%. Exacto, entre el 96 y el 2012, según cálculos nuestros en base a datos oficiales. Este es un obstáculo muy importante para la mejora de la calidad de la formación, sin dudas. Es a la vez un problema, uno de los desafíos de más compleja resolución a futuro, porque esto implica reformar un sistema en el cual hay involucrados muchos intereses, que hay muchos puestos de trabajo en juego y cuestiones ligadas al desarrollo local. En muchos contextos se abren institutos de formación docente para generar alternativas para Claro. que los jóvenes puedan quedarse en sus lugares. Claro. No en función de la mejora del sistema, sino por una función de una lógica ajena al sistema educativo. Hay algo interesante en estos datos de los institutos de formación docente. Si uno compara con Chile o México, por ejemplo, ¿cuál es el ratio de cada millón de habitantes? Es el ratio de Argentina comparado con Chile o México. Bueno, en la Argentina tenemos aproximadamente 32 instituciones cada millón de habitantes, mientras que Chile o México tienen unas 4 o 5 instituciones. En Francia hay 0,5 instituciones de formación cada millón de habitantes, con lo cual es un caso, somos un caso en esto también muy excepcional en la mirada internacional. Y por supuesto que mejorar sustantivamente la formación con esta enorme cantidad de instituciones, tanto de institutos superiores de formación como universidades, porque también tenemos alrededor de unas 80 universidades dedicándose a la formación de los docentes, es muy difícil. De docentes secundarias. De docentes en su mayoría, de docentes de nivel secundario, sí. Ahora bien, 1.200 y pico institutos de formación terciaria, un 40% en los últimos 15 años, más o menos, del 96 al 2012. Intereses, la palabra intereses pusiste sobre la mesa. La mitad de esos institutos de formación terciaria para docentes es estatal, ¿es así? Sí. Y el resto es privado. ¿Quiénes son los agentes privados que crean institutos y el Estado Nacional los permite? Bueno, o los estados provinciales, ¿no? Hay una diversidad de actores privados ligados a la formación docente y una cuestión muy importante es que la gran mayoría de las políticas del Instituto Nacional de Formación Docente durante la última década estuvo dirigida solo a los institutos estatales. Claro. Con lo cual, por supuesto que a las la hora políticas de mejora recayeron sobre los institutos estatales. Exacto. No sabemos bien cómo están funcionando la mitad. Exacto. Entonces, por supuesto que en el futuro, a nuestro entender, una política de revisión de la formación inicial debe involucrar tanto a los institutos estatales, a los institutos superiores estatales, como a las universidades, como a los institutos privados también. En Ecuador, Correa tomó una decisión muy drástica, que es cerrar 14 institutos, había 14 institutos terciarios de formación docente. Era muy deficiente, el diagnóstico realizado fue que era muy deficiente la formación que daban para los maestros ecuatorianos y crearon una universidad que centraliza toda la formación de los docentes. ¿Ese es un camino posible o es un camino interesante que da lecciones? Yo creo que es interesante ver las dificultades que eso creó. Yo creo que es
imposible una medida así en la Argentina, en gran medida por empezar porque hoy tenemos carencia de docentes. La docencia se ha desprestigiado hasta tal punto que no solo el estudiante secundario con mejores resultados en general no desea ser docente, sino que además hoy carecemos de docentes, no hay suficientes candidatos para la docencia y hoy estamos teniendo que cubrir muchos puestos con estudiantes sin la titulación requerida o con otros profesionales que han realizado alguna formación pedagógica ad hoc. Con lo cual hoy estas políticas de mejora de la formación y de revisión de los mecanismos de selección de los candidatos a la docencia van a tener que implementarse progresivamente. Una política como la que sugerís por shock no solamente es inviable políticamente, sino que generaría efectos muy nocivos para el sistema. Dentro de esos pocos candidatos que hay, esos candidatos quizás no podrían acceder de una manera más sencilla al instituto que esté más cerca de su zona, por ejemplo. Sí. Ahora hay un dato también interesante que es en esta lógica de la educación superior en Argentina, que bueno, abre las puertas a todos y aquellos que están en menos capacidad de seguir los ritmos universitarios o terciarios los acompaña para poder ser incluidos. Bueno, los institutos terciarios tienen esa misma lógica, absorben una población que llega en muy malas condiciones en términos de aprendizajes, ¿sí? Chicos que no están listos para ser alumnos y tampoco para ser maestros. Y en esa especie de decisión de acompañarlos para que puedan graduarse, tampoco se cumple esa misión, porque según las cifras que presentás en Apostar a la Docencia, solo el 20% se gradúa. Lo cual no estamos atrayendo a los mejores docentes. Los que entran no los acompañamos y solamente se gradúa el 20%. ¿Cómo ves ese panorama? Y ese es uno de los desafíos de la mejora de la formación, por supuesto. Ahora, hasta tanto no logremos prestigiar sustantivamente la profesión, es decir, con un mejor salario, con mejores condiciones de trabajo, con una mejor formación, el camino va a ser progresivo y los candidatos que hoy tenemos hay que trabajar con ellos. Eso no se va a poder modificar sustantivamente. Pero para eso, lo que nosotros creemos es que va a haber que hacer una reorganización del sistema formador. A nuestro entender, sería muy importante pensar en caminos de política alternativos. Hasta ahora la gran apuesta ha sido el sistema de acreditación, es decir, exigir toda una serie de condiciones de calidad a los institutos de formación, suponiendo que de esta manera se mejoraría la calidad, y esto se hizo tanto en los 90 como en la última década y no ha generado las mejoras deseadas, con lo cual hay que pensar otros dispositivos de política que logren reorientar hacia nuevas funciones aquellos institutos del interior, es decir, de aquellos pueblos chicos con muy pocos alumnos, muy bajas tasas de promoción y demás, hacia otras funciones como la investigación o la formación continua, el apoyo técnico a las escuelas de su zona y concentrar la función de formación en los institutos que demuestren mejores resultados. Para que los estudiantes del interior puedan ser docentes de todas maneras, habría que pensar en políticas también mucho más potentes de becas para que los estudiantes del interior puedan ir a los mejores institutos. Exacto. La última pregunta, Cecilia, has dedicado una vida al estudio y a la investigación. ¿Hubo algún maestro o de primaria, de secundaria, un profesor de secundaria que te haya marcado y que recuerdes? Sí, no sé si me escuchará, no sé si estará viva, pero Ada Kaeli en la escuela secundaria, en el Nacional Vicente López, me marcó, me hizo descubrir la literatura latinoamericana y me marcó para toda la vida. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por bueno, estar hoy con no, nosotros. Al contrario, gracias.